Bueno, mis dinoseguidores, aquí estamos de nuevo. Y sé que están surgiendo muchas preguntas debido a la publicación que hice en estos días. Y creo que se van a acordar debido a las imágenes que voy a poner en este momento. Denme un segundo. ¿Se acuerdan de esto, verdad? Me van a preguntar, Bluider, ¿por qué pusiste esa publicación? ¿Y por qué pusiste esa encuesta? Bueno, antes de responderles a eso, les diré dos cosas. Uno, para aquellos que respondieron a la encuesta, muchas gracias, debido a que un 82% respondió de manera correcta y un 11% de manera incorrecta, pero aún así les agradezco por responder. Y la otra cosa que les quería decir es que la respuesta a sus preguntas serán respondidas en este video. Y les sugiero que se queden hasta el final porque esto será interesante. Así que vayamos. Toda historia surge de una misma manera. Y pueden existir distintas versiones. Sea del protagonista, sea de los personajes secundarios, sea del villano. Y dependiendo de cada historia puede surgir una faceta distinta. Y yo les pregunto, ¿ustedes creerían la faceta del villano? ¿Creerían la historia del villano? Pues en el caso de las personas, sabemos los motivos, conocemos por qué hacen sus acciones y sabemos en qué momento la hacen porque hemos visto sus películas, series o incluso conocemos su historia. Pero en el caso de los dinosaurios es diferente. Tenemos al protagonista, pero también tenemos al villano. Aquel dinosaurio que nos hace ver que en serio es pura maldad. Y hay algunos que incluso pueden hablar y decir sus motivos, pero otros que ni dicen ni una palabra y sus motivos solo lo vemos por sus expresiones, por su manera, por su carisma o incluso otros que pueden tener motivaciones pésimas, pero incluso sed de sangre que nos hace dudar de que si vamos a estar vivos para contar otro día, o que incluso podamos preguntarnos, ¿en verdad podré sobrevivir a esta amenaza? ¿Tendré alguna oportunidad de derrotar a ese monstruo? Bueno, en este momento me di a la tarea para poder encontrar a todos los dinosaurios antagonistas y villanos de todas las películas y series que existen de dinosaurios. Pero para que el video no se alargue tanto, tendremos que poner un par de reglas y condiciones que cumplan con los estándares que estamos buscando. La primera regla es que vamos a calificar a los dinosaurios live action con los de la animación por separado, debido a que algunos tienen animaciones o incluso diseños o incluso rediseños distintos. Esto va a influir bastante, así que aquí veremos con cuál vamos a empezar. La segunda regla es que estos dinosaurios deben cumplir con los estándares o incluso con las condiciones que vamos a imponer en este momento, así que pasemos. Primera condición, estos dinosaurios tuvieron que haber tenido un gran impacto tanto en la historia como también en la historia del protagonista. Porque claro, si es un dinosaurio villano o antagonista, tuvo que haber tenido un enorme impacto o incluso plantar algo de miedo en cualquiera de los protas o incluso en algún personaje secundario. Segunda condición, estos dinosaurios no pueden tener una aparición fugaz, o sea que si es un antagonista o incluso un dinosaurio villano que apareció de manera ¡fum! Por 5 segundos, no puede aparecer. Así que lo lamento por algunos dinosaurios que no van a estar en la lista. Tercera condición, este dinosaurio debe tener un motivo. Claramente, al ser un villano o antagonista, los motivos son bastante importantes, así que esa es otra cosa que vamos a clasificar o calificar también. Y por última, pero no menos importante, la cuarta condición, niveles de maldad. Claramente estos dinosaurios deben tener un nivel de maldad bastante alto, ya sea que hayan extinguido una civilización, una especie o incluso hayan matado una cierta cantidad de dinosaurios o personas. Y en eso estoy metiendo porque hay algunos en el que están metidos en nuestra civilización y en su era actual. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el video, el cual he titulado el top 5 de los mejores dinosaurios, antagonistas y villanos. Y bueno, mis dinos seguidores, no nos quedemos con los brazos cruzados y vayamos a ver cuál es el mejor dinosaurio, antagonista y villano de este top. Así que, comencemos.
¡Esto no está en mi contrato! ¡Ahora, Velociraptor! ¡Bloque crítico! Hope you girls are hungry. Huh? ¡Por ahí! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Corran! Número 5. Indoraptor Jurassic World Fallen Kingdom. Para nadie es un secreto que las criaturas de la saga jurásica son las más espectaculares, no solo por sus diseños, sino por las historias que estos pueden contar a través de los rugidos o incluso de las miradas o sentimientos que nos hacen sentir a través de la pantalla. Y en este caso hablaremos sobre uno de los villanos mejores desarrollados, o bueno, que intentaron darle al Indoraptor. Para quienes no recuerdan esta criatura, esta apareció por primera vez en la quinta película de la saga jurásica, conocida como Jurassic World Fallen Kingdom o también El Reino Caído. En esta se nos presentaría por primera vez a la criatura casi al final de la película, justamente cuando la iban a vender en la subasta. Aquí veríamos que esta era un super híbrido descendiente de la Indominus Rex y teniendo ADN de Velociraptor, de ahí viene su nombre. Su nombre significa ladrón indomable. El Indoraptor o la Indoraptor también como se le conoce, esta tiene ciertas características bastante distintivas, como a prueba de balas, tiene el poder de camuflarse en la oscuridad, mantiene una inteligencia subdesarrollada, velocidad, una agresividad bastante intensa y una sed de venganza muy imparable. Entre las otras habilidades que tiene este dinosaurio es que mantiene un sistema de rastreo bastante impecable, tanto que no importa que tan lejos esté, este animal te encontrará, además de mantener un sensor que dependiendo de quién tenga el arma, puede atacar a quien sea, literalmente, no importa quién apuntes o quién sea el que la tenga, atacará al si se le dé la gana. Prácticamente es como si fuera una lealtad pero forzada. Prácticamente podríamos decir que este dinosaurio no tiene respeto ni lealtad por nadie. La historia de este dinosaurio es que prácticamente estuvo, y estoy especulando desde la primera película, ya que se mencionaba una arma la cual podría ser superior que el Indominus Rex. Aquí veríamos en esta segunda película que era dicha arma, era el Indoraptor, en el cual este se usaría para fines militares manteniéndolo en un perfil bajo, así que lo presentarían en la subasta para ver qué pensarían sus compradores. Otra cosa que podemos decir de este dinosaurio es que sufrió muchos maltratos, además aparte del continuo cautiverio en el que estaba. No importa quién se acercara, lo maltrataban y lo electrocutaban. Un dato curioso es que en una escena eliminada veríamos cómo este es maltratado por uno de los cuidadores. Además de que también este dinosaurio tendría otra cosa también. Otra escena eliminada que veríamos es que el dinosaurio estaría jugando con un cráneo de humano, prácticamente mostrando su superioridad ante las personas que lo observaban. Y ahora muchos me preguntarán, si tiene tantas cualidades buenas de este dinosaurio, ¿por qué está en este puesto? Bueno, dije que eran los 5 mejores, pero no significaba que todos serían buenos. El Indoraptor sí mostraba un par de cosas muy malas. Claro, eso lo ponen en la lista, pero el problema en sí es que su tiempo de aparición no es mucho, eso le restó puntos a su favor, y lo mínimo que puedo hacer por él es ponerlo en esta parte de la lista. Prácticamente sus motivos vengarse de quienes lo maltrataron es justificable. Su diseño es espectacular, lo voy a admitir, uno de los mejores de la saga.
y número de muertes o extinción que él causó, pues causó la muerte de algunos miembros de seguridad de la mansión Lockwood y además también causó la muerte de algunos miembros de la subasta. Así que puesto 5 para el Indoraptor. Y antes de pasar al siguiente, un dato curioso es que su muerte es muy irónica, ya que mostró ser el arma del futuro, pero muriendo con un arma del pasado. Así que, ¿qué les pareció eso, Número 4. Indominus Rex Jurassic World. Continuando con las criaturas de la saga jurásica, pasamos a otra de las criaturas que causó bastante impresión la primera vez que la vimos, y esta es ni más ni menos que la Indominus Rex. Esta apareció por primera vez en la cuarta película de la saga jurásica, también conocida como Jurassic World o el Mundo Jurásico. Esta en la película sería presentada como el primer híbrido genético en ser creado en la historia. Esta debido a que tenía varios ADN de algunos dinosaurios, pero principalmente tenía ADN de tiranosaurio en ser el genoma base, pero también en tener ADN de Velociraptor, la cual predominaría también en sus genes. Otra de los ADN que tenía también es de rana arbórea, la cual le permitiría camuflarse, haciendo referencia a los libros de Michael Crichton, y también teniendo como genes de calamar para poder tener más control sobre su poder de camuflaje. Este dinosaurio en la historia, aparte de lo que ya hablamos, también veríamos que esta la tenían en cautiverio. Debido a que sería el primer híbrido genético, no podrían presentarlo muy pronto al público, así que abrirían muy pronto sus puertas para este dinosaurio. Sin embargo, este dinosaurio escaparía de su jaula para poder sembrar el terror en toda la isla. Algo curioso es que este tendría una hermana, pero se la comería debido a la supervivencia del más fuerte, y siendo esta la que predominaría. Qué loco, ¿no creen? Otra cosa que les puedo contar de este dinosaurio es que aparte de su poder de camuflaje también tiene fuerza, velocidad, una inteligencia subdesarrollada que le ayuda a resolver problemas, además de también crear estrategias, un poder de comunicación con otras especies nunca antes visto, ya que pudimos ver en la película que este podía mantener comunicación con los velociraptores y volverse su alfa, algo que no ocurrió con el tiranosaurio, ya que el gen base de este no predominaba, así que mala suerte por él. Además de otra cosa, de tener brazos más largos y también ser quien predomine en la isla o ser el ápex supremo de esta, ya que pudo desestabilizar todo el ecosistema de esta isla completamente. Ahora, al contrario de su hijo el Indoraptor, esta mantendría una altura similar a la del tiranosaurio, llegando a los 12 o incluso 13 metros. Pero incluso dicho por los mismos directores y también confirmado en la película, este sería más grande de lo esperado. Así que prácticamente este vendría siendo un juvenil. Y si este era el juvenil, ¿qué esperaríamos del adulto? Los leo en los comentarios. Entre las muertes veríamos que este, más aparte de ser el responsable de la caída del Mundo Jurásico, también le daría muerte al equipo de contención, a los militares de InGen, también a algunos trabajadores de la isla e incluso a varios dinosaurios que se encontraban en su camino. Y no los mataba solo por alimentarse, sino que los mataba por diversión, viendo el caso de toda la manada de apatosaurio que vimos prácticamente caída, maltratada e incluso también desvivida, para no decir la otra palabra. ¿Y qué otra cosa les puedo decir? Que su muerte fue justa. Ahora, en cuanto a sus motivos, vemos que este vio y de manera inteligente y calculada las verdaderas intenciones de los humanos que los crearon, la cual era sobreexplotarlo y dejarla allí para siempre para su diversión. Bastante justificados. Su diseño espectacular, no me quejo del color blanco ni de todos esos dientes y garras que muestra. Literalmente mostraron la fusión que pasaría con un tiranosaurio y un velociraptor si se juntaran. En cuanto a los niveles de maldad, seamos sinceros, desvivió a la mayoría de los trabajadores en Jurassic World e incluso causó su caída. Pero para ser honestos, una isla no abarcaría lo que sería un maligno villano. Sí, claro, se adueñó de la isla, arruinó el ecosistema, hizo todo eso, pero ¿en verdad lo podemos considerar el mejor?
Pero no les puedo decir más, el Indominus Rex cumplió con su trabajo con ser el villano en su película y sinceramente lo hizo estupendo. Así que solo les puedo decir que los próximos 3 serán aún mejores, así que puesto 4 para el Indominus Rex. Número 3, Gorgosaurio Gorgon caminando con dinosaurios. En este momento saldremos de las criaturas de la saga jurásica y nos meteremos de lleno en otras películas de dinosaurios. Y para quienes no recuerdan a les voy a refrescar la memoria de una gran manera, ya que este dinosaurio, Gorgon o el Gorgosaurio, el cual apareció por primera vez en la película Caminando con dinosaurios, o también dicha The Walking with Dinosaurs. Para quienes no recuerdan a este dinosaurio, fue el principal antagonista en esta película, debido a que este presentaría una gran amenaza para los protagonistas, o en este caso para el protagonista, el cual es un Pachyrhinosaurus llamado Patch, el cual es encargado de causarle traumas a nuestro protagonista a lo largo de su viaje. Y no solo eso, sino que durante la película veremos ciertas riñas entre estas dos especies, y no solo eso, sino que Patch tendrá que enfrentar tanto traumas de su niñez, también problemas familiares, conflictos consigo mismo, además de enfrentarse a esta enorme amenaza. Pero no profundizaremos tanto en Patch, sino profundizaremos en su villano, ya que este dinosaurio mantiene una gran ferocidad a lo largo de la historia. Sí, vemos como en el periodo Cretácico no hay humanos ni nada por el estilo, ya que este ahora mantiene un ambiente el cual podemos ver a los dinosaurios de manera natural. Aquí vemos como Gorgon se desarrolla muy fielmente, ya que ahora, siendo el líder de su manada, es bastante libre de cazar a las especies que quiera. Es bastante inteligente, calculador, muy fuerte, además de bastante agresivo. Si bien cuando lo vemos por primera vez en la película vemos cómo domina por completo a la manada de nuestro protagonista, pero exactamente no sería la primera vez que lo veríamos allí, ya que este sería parte del pasado del protagonista, ya matando a su padre casi al principio, sacándonos una lágrima muy tristemente. Les soy sincero, lloré con la escena. Pero fue un gran desarrollo para nuestro personaje principal y también un gran desarrollo para el próximo villano que se acercaría. Gorgon, más aparte de tener todas esas inteligencias, además de que también cuida a su manada. O sea, no es totalmente malo, pero no podemos olvidarnos de que él también es encargado de sobrevivir junto con su familia. Tan malo no es, pero sí lo pondríamos de malo si lo vemos desde otro punto de vista. Ahora, hablando un poco más profundamente del dinosaurio, ya está todo dicho. Más allá de eso, la película no tiene ningún diálogo. Es prácticamente un depredador y un villano a toda costa. Prácticamente me hace acordar bastante al Carnotauro que vimos en Dinosaurio del año 2000 de Disney. Prácticamente cuando los protagonistas hablan, pero el villano principal no tiene ni un solo diálogo. Perfectamente, es un equilibrio hermoso. Motivaciones, supervivencia, muy justificable. Era prehistórica, todos tienen que comer en algún momento, además de que este no actúa solo por maldad, sino porque tiene que alimentar a toda su manada. Es justificable. En cuanto al diseño, podemos decir que es impresionante lo realista que se ve, aunque no debería impresionarme mucho, ya que el diseño de este Carnotauro vino del mismo artista que creó el Carnotauro de Aladar o también de Dinosaurio del año 2000 de Disney. Debo decir que es muy impresionante. No me sé el nombre del artista, pero por favor, si se lo saben, déjenmelo en los comentarios, me ayudaría mucho. Y en cuanto al número de maldad o también número de desvivisiones, debo decir que este dinosaurio abarcó todo un territorio, casi una región, así que es bastante alto si lo ponemos en comparación con todos los años que pasaron en la película. Así que prácticamente era el apex de ese mundo, al menos por esa parte de allí. Así que sin duda se merece el tercer puesto de esta lista. Así que Gorgon, felicidades, te llevas la medalla de bronce. Número 2, Utahraptor Cyclops Primitive War.
Ahora, metiéndonos de lleno a una de las películas actuales de dinosaurios, vamos al universo de Primitive War. Pero antes de continuar, si no han visto la película, les sugiero que entonces adelanten el video a cuando doy las razones de este dinosaurio. Porque sinceramente van a haber spoilers que si no han visto la película serán bastante impresionantes. Así que ya aclarando eso, continuemos. Cyclops pertenece a este universo y sí, sé que muchos me dirán que en la novela como en la película Cyclops podría ser no considerado un antagonista o villano principal, ya que hay muchos dinosaurios que quieren vengarse de los humanos. Están la pareja de tiranosaurios, también estarían los Quetzalcoatlus, estarían también los Caprosuchus que aparecen en la novela, estarían incluso los herbívoros y muchos más. Pero ¿qué tiene de especial Cyclops? Bueno, les explicaré la historia de este dinosaurio. En este universo, los dinosaurios volvieron gracias a la tecnología que crearon en la guerra de Vietnam. En esta guerra, los rusos querían crear un agujero de gusano en el cual podrían guiar los armamentos hacia las bases enemigas, así ganando la guerra de una vez, pero sin querer crearon un agujero de gusano a través del espacio-tiempo, trayendo a los dinosaurios de vuelta a nuestra época actual. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, que tanto la genética como los agujeros de gusano son irreales, pero a la vez impresionantes. Pero bueno, continuando, la historia de este dinosaurio serían bastante similares en la novela y en la película, así que lo contaré desde el punto de vista de la película. En la película, Cyclops aparece por primera vez en el principio, matando a boinas verdes, pero no se nos muestra qué tipo de dinosaurio es, así que pasando más adelante en la película veríamos cómo alcanza a uno de los soldados tratando de llevárselo, pero sin mucho éxito ya que éste le dispararía. Ahora, avanzando un poco más, veríamos cómo los soldados son atacados por una manada de Deinonychus. Aquí uno de ellos se defendería de una manera brutal, pero Cyclops estaría detrás de las malezas, la cual atacaría a su presa. Y muchos me preguntarán, ¿por qué se llama Cyclops? Bueno, creo que habrán visto las imágenes, y es que literalmente la presa que se supone que Cyclops iba a comer tenía las fuerzas suficientes como para clavarle el cuchillo en el ojo. De ahí viene su nombre. Ahora, ¿qué puedo decir de este dinosaurio? Bueno, después de ser clavado con ese cuchillo, quería venganza. Así que trajo a todos los miembros de su manada para vengarse de los humanos. Y no solo eso, sino que intentó asesinarlos por todos los medios con sus propias garras. Sí, no miento cuando digo que entre las habilidades de este dinosaurio hay muchas cosas. En primera tenemos la inteligencia subdesarrollada. También tenemos la capacidad de calcular estrategias. También el camuflaje. Tenemos también la velocidad, la fuerza, la altura necesaria para atacar. E incluso la agilidad necesaria para poder atacar desde las sombras sin que lo descubran, y solo haciendo ver a sus presas que va a morir de inmediato. No miento cuando digo que este dinosaurio es inteligente, tanto que al momento de comerse a su presa le tapa la boca para que no grite y llame a sus amigos. Debo decir que me impresionó esta parte de la película. Ahora, pasemos a lo siguiente. Diseño. Este dinosaurio, debo admitir que el CGI que le pusieron es bastante memorable. Con un presupuesto muy bajo, hicieron un diseño espectacular del dinosaurio y arraigándose tanto a la novela como a las investigaciones actuales. Como dije, estoy impresionado por lo bastante bien hecho que está el dinosaurio. Y no solo él, sino todos los miembros de su manada que le incluyeron. Tanto la altura como también distintos colores en sus plumas. Además, las razones que este tiene para atacar. Los motivos, pues, como dije, le dieron un cuchillazo en el ojo, así que su justificación, a pesar de ser, no diré que es mínima, porque
Oye, cualquiera se enoja por algo así. Y no solo eso, sino que invadieron un territorio el cual no les pertenecía. Cyclops, más allá de vengarse, quiere recuperar lo que es suyo, así que matará a todo lo que se mueva, en este caso sea humano, ya que, como vimos en la película, este no descansará hasta matar a su objetivo, que son aquellos a los que los dañaron o dañaron a su propia manada, porque sí. Casi al principio de casi a la mitad de la película vimos cómo este llamó a un cierto número de su manada, pero al final de la película vemos cómo Cyclops llama a toda la manada. Literalmente arraigó todo a una área con puros miembros de su especie. Impresionante, ¿no creen? Y ahora tenemos que hablar de los niveles de maldad y desvivisiones. Bueno, niveles de maldad debemos decir muchísimos altos. A diferencia de Gorgon, que él tenía una gran variedad de comida que él mismo cazaba en su región, Cyclops no se detenía solo en su región. Si era posible, él solo salía fuera de su valle para poder ir a cazar. Además de que también los miembros de su manada lo obedecían, ya que este era el alfa de toda la manada. Otra cosa que debo decir de Cyclops, pues, más allá de eso, los niveles de desvivisión son muy altos, ya que no solo mataba a dinosaurios, sino que también mataba a militares de alto rango. Esto quiere decir que abarcaba una gran área. Y demasiado, diría yo. Ya después de que salieron del valle, sería muy peligroso contener ahora estos dinosaurios. Pero tendríamos que esperar a la segunda película para poder ver hasta dónde llegaron estos dinosaurios. Aunque pobre de Cyclops que no verá eso, ya que él murió por la explosión. Pero ¿qué otra cosa les puedo decir de él? Bueno, que hace una referencia del bestiario en la película, ya que en el bestiario vemos a un Utahraptor atacando a un humano. Pero aquí también lo vemos igual en la misma posición. Así que, bueno, ¿qué les puedo decir? Es fiel merecedor de esta parte del top, ya que no solo abarca una gran zona de eliminación, sino que también al principio, a pesar de que se nos muestra como un dinosaurio más que solo trata de sobrevivir, este lo vuelve personal a lo largo de toda la película. Así que, al contrario de lo que tiene tanto el Indoraptor como el Indominus Rex y lo que tiene Gorgon, este lo hace para vengarse de una manera u otra. Ya que, claro, el Indoraptor y el Indominus Rex querían vengarse, pero no lo llevan tan allá como este lo llevó, hasta el punto de meter a toda su manada, arriesgando la vida de toda su especie. Díganme, si esto no es ser malo, entonces, ¿qué lo es? Bueno, pero comparado con el número 1, Cyclops se queda chiquito. Así que antes de pasar con el número 1, veremos algunas menciones honoríficas que no lograron entrar en el top. Pero si vemos que este video tiene éxito, los veremos en los próximos tops. Tal vez sean peores o los mejores, todo dependerá. Así que pasemos con las menciones. Número 1, Señor Richville de Dinosaurios la serie. Ya para terminar con el top de los 5 mejores dinosaurios villanos en el live action, tenemos al Señor Richville. Para quienes no recuerdan a este personaje, apareció por primera vez en la serie Dinosaurios de 1991 de Disney. Este es perteneciente en su universo, los dinosaurios no fueron extinguidos por un meteorito. Aquí literalmente evolucionaron a una edad avanzada, justamente como estamos nosotros actualmente. Pueden ver televisión, están trabajando, mantienen una vida cotidiana, no tienen que ir a cazar su comida, pueden ir a comprar las cosas pueden mantenerse de manera social y económica e incluso culturalmente, además de que mantienen un estilo de vida totalmente cómodo. Serie también seguirá a la familia Sinclair, una familia de dinosaurios los cuales tendrán distintas aventuras mediante su cotidianidad, tratando de adaptarse al nuevo mundo que les aprovecha ahora.
¿De qué viene este villano dinosaurio? ¿Y por qué está en el puesto 1? Bueno, las razones se las daré resumiendo la serie en una sola. Y creo que les despertaré un pequeño recuerdo desbloqueado, así que no se lo pierdan por favor. El señor Richville era el jefe de Earl Sinclair, prácticamente el padre de familia de la familia Sinclair. El señor Richville prácticamente explotaba a sus trabajadores, no les pagaba lo que merecían y mantenía un estilo de vida totalmente cómodo desde su punto de vista. Él en su apariencia es un ceratópsido, el cual manda a todos los carnívoros y herbívoros que mantienen el contrato laboral. Aunque les soy sincero, este es un caso peculiar, ya que el señor Richville, a pesar de tener apariencia ceratópsido, come carne. Es algo raro, pero no podemos juzgar, así que lo dejaré pasar por esta vez. El señor Richville, más aparte de explotar a sus trabajadores y de maltratar a distintas especies de dinosaurio, también es acusado tanto de acoso como también de machismo e incluso de asesinato, debido a que este ha asesinado a los novios de su hija. Sí, como oyeron, este villano tiene hija. Bueno, no es imposible, pero quisiera saber cómo va a ser su hija para casarse. Pero bueno, otra cosa que también podemos resaltar de este villano es que literalmente no tiene justificación para lo que hace. Literalmente para la época, el señor Richville podía hacer las maldades que él quisiera y no le pagaba y no le cobraban nada. En este caso no iba a la cárcel, no iba a juicio, no iba a nada. Incluso cuando por primera vez fue al juicio por Earl Sinclair, este literalmente pudo zafarse por culpa de unas artimañas sucias. Algo más que podemos resaltar de él es que prácticamente no se arrepiente de ninguno de sus crímenes, más bien parece que los disfruta. E incluso ha llegado a extinguir a una especie de mamíferos, los cuales en la serie es conocido como los Grandelites. Para los dinosaurios, esta especie es muy conocida por ser muy sabrosa. Y el señor Richville, con tal de satisfacer su hambre, se los comió, extinguiendo a la especie completa. Pero no solo extinguiría a una especie mamífera, sino que extinguiría a su propia especie. Así que es momento de desbloquear un recuerdo que para muchos es triste. Recordarán que en el final de la serie el planeta estaba abarcado o incluso enredado por unas plantas que estaban invadiendo todas las casas e incluso supermercados, carreteras de toda la ciudad de Pangea. Aquí veríamos como el señor Richville, tratando de resolver la situación, trataría de arrojar un humo tóxico, el cual se encargaría de eliminar las plantas. Pero el problema aquí es que no solo eliminaría las plantas que abarcaba todo el planeta, sino que también mataría la alimentación que los mantendría con vida durante miles de años. Esto ahora, para poder arreglar esto, el señor Richville sugeriría arrojar bombas en volcanes para hacer unas nubes espesas y que botara lluvia, así haciendo crecer las plantas. Convenciendo a sus trabajadores, arrojarían las bombas y ahora esto sería el fin de su propia especie, ya que dichas bombas no solo levantarían el polvo que crearía las nubes, sino que también haría que esas nubes se mantuvieran durante millones de años, así entrando en una era glacial, matando a todos los dinosaurios. Si muchos recordarán el final de la serie, ya que terminó demasiado triste, con la familia muriendo congelados en todo el capítulo. Aquí vemos cómo toda la familia se reúne y se pone a rezar porque no sea su extinción completa. Les voy a ser sincero, desbloqueé un recuerdo que tenía oculto y lloré la primera vez que lo vi. Pero bueno, antes de ponernos sentimentales, pasemos a los puntos fuertes y débiles que tiene este villano. Por algo está en el número 1, no tiene nada de malo, o sea, para ser malo sí es bueno. ¿Entienden lo que digo? En este caso, el señor Richville, motivaciones no tiene ninguna, las hace porque quiere, hace las maldades porque quiere. Explota a sus trabajadores, mata a toda su especie, mata a una especie de mamíferos, quiere expandir su propia empresa y se quiere quedar con las ganancias a toda costa y no se arrepiente de nada, e incluso en el último momento de su vida.
Diseño, debo admitir que el diseño de este dinosaurio para la época es impresionante, ya que muestra un aire de superioridad, prácticamente haciendo referencias a todos los jefes o incluso todas las empresas explotadoras que quieren explotar a sus trabajadores y llevarlos hasta el límite. Jerarquía, prejuicio y literalmente superioridad reflejados en un dinosaurio. En cuanto a niveles de desvivisiones y de maldad, pues ya dijimos que no se arrepiente de nada. Y de desvivisiones, literalmente extinguió a toda su especie. No hay nada que se le compare con esto. Al contrario que tienen todos los dinosaurios anteriores, este no es inteligente. Vimos que el Indoraptor era inteligente, la Indominus Rex, Gorgon e incluso Cyclops, ellos planeaban y mantenían una estrategia para atacar y vengarse, o incluso mantener su sed de ira tan a flote. Pero este, al contrario de ellos, no es nada inteligente, y según la inteligencia que este abarcó durante miles de años, en su actualidad la usa para poder perjudicar a los demás. Prácticamente no sabe nada de su propia economía, piensa que la empresa va a surgir y ahora extingue a toda su especie en un plan que es suicida. Les soy sincero, este se llevó la medalla de oro al mejor villano, no solo por todas las atrocidades que cometió, sino por darnos un final que a muchos nos hizo llorar, además de mantener su rol de villano hasta sus últimos momentos. Así que señor Richbell se ganó la medalla de oro al mejor villano dinosaurio en el live action. Pero recuerden, mis dinos seguidores, que estos no son los únicos dinosaurios villanos en el live action. Como dije al principio del video, voy a dividir en dos las categorías, tanto el live action como la animada. Así que esperen muy pronto que sacaré un nuevo top, esta vez calificando el mejor villano dinosaurio en la animación. Así que espérenlo con ansias. Y les quiero agradecer por haber llegado hasta aquí, porque gracias a ustedes seguimos creciendo. Y bueno, también les diré que recuerden que esta es solo mi opinión y me gustaría saber la de ustedes. Yo soy Bluey de Raptorera y nos veremos en el próximo video. Muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos.